Muchas gracias. Con el especial saludo de siempre, con nuestra cálida bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta red de Zoom por Facebook y quienes posteriormente nos verán en YouTube, en Twitter y en las demás redes sociales por las que la Fundación difunde la información. Entramos hoy, miércoles 3 de mayo, ya tercer día del quinto mes, en la jornada matutina a seguir en este proceso histórico, este decurso que hemos venido recorriendo de la reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y para el día de hoy tenemos un caso que es sui generis, muy poco conocido en los medios académicos, pero de demasiada trascendencia en la vida del terrorismo comunista contra Colombia. Y es una brillante operación de inteligencia con apoyo de la Dirección Nacional de Instrucción Criminal de la época, realizada por el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano en la ciudad de Bogotá contra las estructuras urbanas del ELN. Fueron 5 allanamientos simultáneos en distintos barrios del suroccidente de la capital, en los cuales se tenía la información precisa de la presencia del terrorista Gavino, Nicolás Rodríguez Bautista alias Gavino o Comején o Darío, como le decían en ese momento, que a la sazón era el cabecilla principal luego de la destitución de Fabio Vázquez Castaño y de un proceso difícil que tenía el ELN al interior. Lo tenían de cabecilla y ha venido a Bogotá a un tratamiento médico y a organizar toda la actividad con estudiantes de la Universidad Nacional, de la Universidad Distrital, de la Pedagógica y con otros grupos criminales que estaban creciendo sustancialmente en el ELN. Y queremos hacer este paréntesis porque siempre ha habido una pregunta y un cuestionamiento, es cómo después de Anorí sobrevivió el ELN, y le hemos encontrado varios puntos concretos. Número uno, porque las estructuras urbanas sobrevivieron a pesar de intensas operaciones. Número dos, por la teología de la liberación con varios sacerdotes. Y número tres, por la debilidad del presidente Alfonso López, que en su afán populachero y sus nexos que tenía sentimentales con antiguos camaradas del MRL y del Partido Comunista, obvió una operación fundamental en el sur de Bolívar cuando el ejército los tenía completamente rodeados y en contubernio con el gobernador de Bolívar, Escayón Villa, Álvaro Escayón Villa, un miembro de las redes urbanas del ELN de apellido Utria, que a la vez tenía un cargo importante en el manejo de las juntas de acción comunal en el país. Y otros personajes como el ministro Jaime Castro, que entre otras cosas de vez en cuando aparece criticando debilidades de carácter de los gobiernos. Él en esa época era un superministro, lo tenía López Miquelsen como una persona en el Palacio de Nariño, desde donde gobernaba, o en el Palacio de San Carlos, que era desde donde gobernaba en esa época. Lo tenía como una persona con influencia en los demás ministerios y lo llamaban el superministro, no tenía cartera concreta. Después ya el presidente Duque, para fomentar la corruptela, se inventó que el jefe de gabinete o la jefe de gabinete, y ya Petro lo estableció. Y entonces esos superministros que no tienen cargo definitivo tienen más poder inclusive que el mismo presidente a veces, porque son los que traban, enredan, controlan, y en las ausencias del presidente asumen roles que no les corresponden. Y otro paréntesis fue que en el gobierno de Barco no estaba nombrado, pero era un señor Montoya el que decidía por todo lo bueno, lo malo y lo feo de Colombia. Entonces a los presidentes de turno les cabe también muchas responsabilidades en esto, con sus superministros y sus politiqueros que tienen intermediarios. Y en este evento preciso, el señor Jaime Castro metió la nariz donde no la debía meter y por eso el ELN sobrevive hoy y el señor sigue ya en su última etapa senil como si no hubiera pasado nada y Alfonso López se murió sin responderle al país por esos crímenes. Pero bueno, vamos aquí a entrar ya en materia de lo que ocurrió con ese golpe, que es muy interesante
porque es todo un contexto de historia que nos ubica realmente en qué es el ELN y cómo le ha dado la vuelta a las negociaciones de paz y cómo ha sobrevivido a pesar de duros golpes que le han causado las fuerzas de seguridad del Estado. Mi coronel, desde la década de 1960, cuando el Partido Comunista y su brazo armado, las FARC, se asentaron en los departamentos de Santander, Bolívar y Cesar, se desató una barbarie comunista sin par contra los colombianos, que infortunadamente persiste 60 años después mediante la cruenta acción criminal, porque se han tipificado varias violencias siempre justificadas con mentiras por sus gestores. Podemos ver y escuchar el video que nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación resalta en su programa institucional La memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra nuestro país, los habitantes de nuestras regiones y en general en toda nuestra nación, de gran importancia geoestratégica para el desarrollo del proyecto general del Partido Comunista Colombiano y las cuadrillas de sus brazos armados, proyectando la supuesta toma del poder mediante la legitimación con cómplices internacionales, incluido el Foro de Sao Paulo y otras organizaciones no gubernamentales. ¿Cuáles son las características geoestratégicas generales del sector conocido como Ciudadela Modelia en Bogotá? Bueno, como vemos tanto en la foto como en el mapa, la Ciudadela Modelia o la Ciudad Modelia o el barrio Modelia, que son varios, pero que en ese tiempo se conocía, estamos hablando del año 77, como el sector de Modelia. Y la foto que vemos pues se extiende prácticamente hasta los cerros occidentales de Bogotá, ya la salida para la cordillera central o para el Valle del Magdalena mejor. Era una zona muy bonita. Estaba Bogotá extendiéndose y había unas viviendas que eran la típica vivienda de la familia bogotana de los años 70 y 80, cuando eran las familias de 4, 5, 6 hijos todavía, y que trabajaba solamente el padre de familia
las señoras muy dedicadas a su hogar. Bogotá todavía era provinciana, pero habían hecho una especie de réplica de lo que fue el barrio Teusaquillo, que ya lo vimos antes, era el de las casas de construcción inglesa y de construcción europea, casas grandes. Ya que hicieron unas casas modernas, lo que se llamó Normandía y Ciudadela o la ciudad, que se instauró al occidente. Y entonces allí el ELN tenía casas de contacto, lo cual demuestra que nunca han vivido mal, siempre han vivido en buen nivel económico y social. Y en este caso específico se detectó que la mujer de Gavino con un hijo estaban viviendo ahí y que él venía eventualmente desde el monte a alojarse. Y bueno, se desarrolla todo un contexto. Pero al mirar la ubicación de la ciudad, él les quedaba muy cerca al aeropuerto El Dorado y una vía principal que era la calle 26, que sigue siendo la avenida El Dorado, muy importante, que en ese tiempo no era tan congestionada y era rápida, era expedita para salir hacia el centro de la ciudad a otros sitios de contacto. O lo mismo, ya la avenida Boyacá existía, no tan desarrollada como hoy, pero existía, y era otro punto por el cual se podían escabullir hacia el sur, hacia Kennedy, o hacia el occidente o el norte, en dirección a los pueblos de la sabana. Eh, Había mucho potrero todavía porque era una ciudad que estaba en construcción y era un área ideal para algún escape como el efecto Putuel de Gavino. Las casas muy grandes tenían portón trasero, patio, entonces o se pasaba de una casa a la otra o simplemente saltaba y ya quedaba en los potreros y se podía escabullir la persona cuando era buscada. Pero desde luego ya Bogotá creció mucho y ir a identificar esos sitios ya, esas casas casi no existen, las han ido derrumbando y ha cambiado completamente el sector de Modelia y el sector de Normandía, pero era la época y por su configuración muy útil para huir. Todavía quedan muchas casas de estas, el estilo era ese, muy bonitas, casas con su garaje, su antejardín, eh, de zonas completamente residenciales, todas similares, de 2 pisos, con un patio amplio, con un fondo y con varias posibilidades de pasar de una casa a la otra o de escapar por la parte trasera. Y aún algunas conservan, pero ya casi todas son habitadas por personas de la tercera edad, o las han alquilado, o las han convertido ya en negocios comerciales. Y todo ese recuerdo de la ciudad Modelia ha ido desapareciendo, pero en contexto era, por su ubicación geográfica y su configuración arquitectónica, un sitio ideal para que las estructuras urbanas del ELN se confundieran con la población y aparentaran estar en otra actividad diferente al terrorismo. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿quién es Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, Darío o Comején? Para la época de los hechos, cabecilla principal encargado de la dirección del ELN a nivel nacional. Mi coronel, este sujeto que vemos en la foto es Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino. Este es un campesino nato. Él, su familia es oriunda, perdón, es oriunda del área rural de San Vicente de Chucurí. Cuando las primeras células del ELN llegaron a esa zona, él era un niño, tenía 12, 13 años, pero era un muchacho muy avispado, muy hábil, muy despierto. Y pronto se convirtió como en el mensajero, el estafeta, el hombre de confianza de Fabio Vázquez Castaño. Tiene en cierto modo un parecido con el mono Jojoy, porque así fue que Jojoy se integró a las FARC, siendo como el hombre de confianza de Tiro Fijo, también a los 12, 13 años de edad.
Entonces Gavino comenzó a moverse en toda la zona y, como suele suceder en las organizaciones humanas, esos estafetas, esos mensajeros, que son los que están directamente relacionados con los jefes, terminan no solo conociendo a todas los demás integrantes de una organización, sino que además se vuelven como una especie de consejeros y van adquiriendo una madurez muy rápida en relación con los demás. Entonces, si hay alguien que conozca, que esté vivo, conozca bien exactamente la personalidad de Fabio Vázquez Castaño y la historia real de cómo se gestó el ELN, de este bandido el Gavino, porque él desde niño estuvo allí. Luego ocurre un tema, un problema que vamos a analizar enseguida dentro del contexto de nuestra videoconferencia de hoy, en que Fabio Vázquez es despojado de la dirección del ELN y ya han pasado 10 años, aproximadamente 11 años de la existencia del ELN. Entonces ya Gavino no es un niño de 3 años, sino es un joven de 25 años, 24 años, ya maduro y forjado en muchas actividades criminales, habiendo sido cabecilla de varias emboscadas y un estudioso completo de los libros que le llevaban los curas y de toda esa línea ideológica de la organización que llegaba desde Cuba, toda marxista-leninista. Entonces ya es un cuadro político estructurado. Además resultó, pese a su bajo nivel educativo, muy dedicado a la lectura y al estudio y a la participación en el debate político permanente. O sea, tiene todas las condiciones para ser un líder político, pero desafortunadamente se vuelve terrorista y ahí ya tiene un enfoque muy marcado hacia el delito. Y de ahí en adelante duró, desde que sacaron a Fabio Vázquez Castaño, siendo primero cabecilla principal y luego segundo cabecilla, y después con la muerte del cura Pérez volvió a ser cabecilla hasta el año pasado, antepasado, que renunció voluntariamente a la dirección principal del ELN por problemas de salud. Ya la edad, ya está, tiene más de 70 años de edad y no tiene, pues la vida en la montaña y la vida criminal le están cobrando cuenta y está más en recuperación. Obviamente vive entre Venezuela y Caracas, financiado por las dos dictaduras, no financiado sino protegido, porque él lo financia el narcotráfico. Y dirigiendo desde la sombra con mano de acero toda la criminalidad. Por ejemplo, en este momento todo lo que se hable en la mesa de conversaciones debe tener el visto bueno de él, a pesar de que dice que ya no pertenece y a la misma estructura orgánica del ELN, pero es como la figura icónica. Entonces, no quieren repetir ni lo de la muerte en el monte de Cura Pérez, ni lo de la pérdida de Fabio Vázquez Castaño en Cuba como cabecilla principal, y entonces a este lo están cuidando entre Caracas y La Habana como una figura icónica y como el que da la última palabra en todo lo que ocurre. Es el poder del ELN detrás de los cabecillas que negocian o participan en los actos criminales. Pero no hay ninguna acción que no cuente con el visto bueno de este delincuente. Así es de que todavía es hora de echarle mano y que los últimos años de su nefasta existencia ahora los pasar en una cárcel. Esos grandes rasgos es el historial de Gavino, que tiene toda una cantidad de hechos, de sucesos, de crímenes, de actos delictivos que son innumerables. Gracias, mi coronel. ¿Cuáles podrían detallar como antecedentes estratégicos de la operación militar que condujo al denominado febrerazo de 1977, contundente golpe a las redes urbanas del ELN en Bogotá? Bueno, coronel, hablar de los antecedentes de esa operación en el orden táctico, pues sería, mejor dicho, toda una historia como para una película, porque hay muchas acciones, muchas. Allanamientos, capturas, seguimientos, interceptaciones de teléfonos, informantes infiltrados dentro del ELN, testimonios de estudiantes, y un montón de documentos escritos. En el hospital militar no pasa nada. Un montón de documentos escritos que se relacionan con
el surgimiento, crecimiento, fortalecimiento y altibajos del ELN. Entonces no es tan fácil determinar todos esos antecedentes tácticos. Pero hablemos de antecedentes estratégicos que de manera lineal en el tiempo nos permiten reconstruir a cómo se llegó a esta operación. Resulta que en 1968 se hizo en Bogotá un consejo de guerra contra 215 terroristas del ELN capturados como consecuencia de algunas operaciones. Pero como eran juzgados por la justicia penal militar con base en los decretos de excepción, estado de sitio, pues tan pronto se terminaba el estado de sitio, todos esos procesos debían pasar a la justicia ordinaria y era como un juego del gato y el ratón y finalmente quedaban libres. A ese Consejo de Guerra del 68 se le llamó el Consejo de Guerra del Siglo. Después esa palabra se volvió muy común y cada vez que había un Consejo de Guerra grande contra algún grupo criminal se decía que era el Consejo de Guerra del Siglo. De ahí terminaron algunos que se retiraron definitivamente de la guerrilla, otros que regresaron con más ahínco y otros que regresaron a la guerrilla y al poco tiempo se retiraron y siguieron relacionados sentimentalmente o logísticamente con el grupo criminal. Luego vimos hace ya casi un año aproximadamente aquí que ocurrió en el área de la quebrada La Inanea, sur de Bolívar, un golpe táctico contra una estructura del ELN en la que estaba Fabio Vázquez Castaño y en la huida este bandido dejó abandonado su morral y el ELN tenía ahí todos los secretos, cómo se integraban las redes urbanas, quiénes las integraban, los nombres de los cabecillas, el parte de material de guerra que tenían, la distribución en el terreno. O sea, todo el ELN quedó al desnudo con ese golpe. Que hicimos aquí la referencia que la monja Leonores Guerra, que era la concubina de Fabio Vázquez Castaño, decía que tenían un perro bravísimo que había protegido a Vázquez Castaño y cuando entrevistamos al mayor Páramo que estuvo en esa operación, nos decía que era un perro pequeñito que hasta ahora estaba creciendo, inclusive ese perro se quedó con los soldados y estuvieron mucho tiempo hasta que el animal ya murió por la edad. Entonces es una crónica de esa historia, de esos consejos de guerra. Y estaban estos tipos detenidos en el Socorro, los capturados en la operación luego del golpe a Fabio Vázquez, y se produjo la operación Anorí, y capturaron a otros y entonces los trasladaron a Bogotá. Y en Bogotá se continuó el Consejo de Guerra. El secretario del Consejo de Guerra fue el coronel, el entonces subteniente Diego Gantiva Arias, que ha venido aquí varias veces a nuestra fundación. Y ahí los estaban juzgando a todos esos delincuentes y el proceso iba avanzado, ya había proximidad a condenas con varios de esos cabecillas y entonces terminó el estado de excepción en la última parte del gobierno Pastrana y comienzos del gobierno de Alfonso López e inmediatamente todos los procesos pasaron por obra y gracia y la presión que ejercía el señor Jaime Pardo Leal, que era el presidente de la Zonal Judicial, que era uno de los jueces de Bogotá. Todos esos bandidos terminaron presos y hasta demandando el Estado por abusos de autoridad y por capturas mal hechas y por procedimientos, según ellos, no ajustados a la ley, y se salvaron. Entonces, como vemos, aquí hay dos consejos de guerra muy importantes en los cuales la fuerza militar cumplió capturándolos. La fuerza militar cumplió su misión que le daba en ese momento la ley colombiana de procesarlos penalmente y de entregar a la justicia ordinaria los expedientes ya listos para condenas y acciones punitivas, y resulta que, o acciones penales, terminaron libres y se burlaron del Estado, y hoy en día por ahí aparecen todavía algunos ya en su senectud de analistas y de opinadores respecto a los errores del ELN, no los errores contra la población, no, sino los errores que cometieron para no avanzar más en su proyecto armado. Es un antecedente interesante. El otro es que durante ese periodo se produce la incorporación de curas y monjas al ELN y entonces se suman a la intelectualidad académica de las universidades y colegios que reclutaban jóvenes y docentes,
Se suma ya la teología de la liberación. Está en boga en el mundo las encíclicas del señor Pablo VI y Juan XXIII sobre la nueva versión de la nueva alianza, llamaban ellos, del sacerdote que se vincula con la comunidad, y comienzan a aparecer en Colombia una gran cantidad de sacerdotes y monjas que ni siquiera usan los hábitos, sino que están metidos dentro de las organizaciones sociales y hablan del nuevo concepto, la nueva alianza entre Dios y los hombres, y le dan toda esa fuerza, pero hablando de que la revolución armada es un derecho y una respuesta a las injusticias sociales. También ocurre la Operación Anorí, de la cual hemos hablado aquí varias veces, en la que dos estructuras armadas encabezadas por los hermanos Manuel y Antonio Vázquez Castaño hacen todo un trasiego por el nordeste antioqueño y terminan encerrados en el municipio de Anorí, y el ejército, mediante una operación completamente colombiana, nada de tecnología extranjera, nada de apoyo, sino con muchas ganas y mucha voluntad de combate, los arredra y los destruye, y sobrevive una pequeña facción que es la que se queda escondida en el sur de Bolívar. El ejército la localiza, la rodea, y Alfonso López con el señor Utria y con el señor Escayón Villa y el superministro Castro les permiten que se burlen del país y salen de ese cerco, se extienden a Arauca, luego allá un petrolero ruso proclive al comunismo les entrega 50 millones de dólares de la petrolera Mannesmann, y ahí tenemos el ELN para rato. Pero es una sumatoria, ¿no? Los curas, las redes urbanas que no se acabaron, que ya veremos más en detalle eso. También se destaca en esa época 3 asambleas del ELN generales que son muy conocidas y que terminaron en consejos de guerra revolucionarios con fusilamiento de varios terroristas, lo cual le fue quitando peso al autoritarismo que ejercía Fabio Vázquez Castaño, hasta que finalmente la IMAC, el mismo grupo terrorista, lo fuerza a que se vuele para Cuba, porque lo estaban buscando para matarlos. Y no toda la organización una decisión colectiva, sino ya internamente era tanta las tropelías que había cometido contra los mismos terroristas que él se malició que lo iban a matar y se voló para Cuba con el argumento de que estaba enfermo y que desde allá con un radio de onda corta se comunicaría con ellos y les daría las instrucciones mientras se recuperaba y regresaba. Fueron 3 asambleas, una en el 70 que la llamaron la Asamblea de Concentración, otra en 73 más o menos, que llamaron la Asamblea de Campolinia, 72, tal vez fue en el 72, y otra en el 74, que es la de Anacoreto, de la cual tendremos que hacer un programa especial para analizar cómo se tomaron decisiones atroces para matar un poco de gente a la que la culparon del fracaso de Anorí. Entonces, en esas asambleas siempre se terminó en los 3 casos con consejos de guerra revolucionarios. Y el consejo de guerra revolucionario implicaba fusilamiento. En ese interregno hubo una división de grupos y Ricardo Lara Parada, con el grupo que él andaba, le hizo un consejo de guerra dentro de su cuadrilla al cura Pérez, lo ordenó fusilarlo. Le quitaron el mando, la responsabilidad de lo que tenía, pero al final se reunieron con Fabio Vázquez Castaño y ahí en un consenso impuesto por Vázquez Castaño se salvó. Si Ricardo Lara Parada hubiera fusilado al cura Pérez, otra sería la historia del ELN en Colombia, porque ya vimos que es el cerebro que reconstruye el ELN en una etapa muy crítica que hoy la vamos a precisar mejor que en otras ocasiones. Entonces, después de la asamblea de Anacoreto, en la que Fabio Vázquez Castaño ordena fusilar a toda la dirigencia urbana, porque los culpa de varias cosas. Una, de que ellos no hicieron lo que tenían que hacer para entregarle los abastecimientos a las cuadrillas que necesitaban. Por ejemplo, les señala que cuando estuvieron en la zona de Anorí, Amalfi, Remedios, Segovia, que terminó con la operación Anorí, a las cuadrillas les llegaron muchos explosivos que les hubieran servido para colocarle trampas a las tropas, y que todos los explosivos los cargaban en los morrales los guerrilleros
pero que no les habían enviado los equipos ni para activarlos, ni lo que llaman los estopines, ni la mecha lenta. O sea que lo que tenían era una carga, pero no tenían cómo utilizar esos implementos para asesinar soldados o campesinos. También los culpan de que Fabio Vázquez, cuando se enteraba por la radio, tenía comunicación directa de lo que estaba ocurriendo en Anorí, porque era una secuencia permanente de capturas, de golpes, de bandidos dados de baja. Entonces, él le dio la instrucción a unos sujetos de la ciudad que terminaron apodándolo los Bertulfos, que lo sacara de allá de la zona, así fuera con un helicóptero, pero que lo sacara, en especial a sus dos hermanos, y que esa orden nunca se cumplió, y que según Fabio Vázquez no la habían cumplido no por la incapacidad ni por lo que difícil que era comprometer a alguien que hiciera eso, sino simplemente porque los tres Bertulfos, que eran los que manejaban el dinero en la ciudad, querían que ocurriera así y que seguramente andaban con la inteligencia del Estado. Nunca les probaron eso. Según los documentos internos posteriores del ELN, dicen que, no, que esa gente nunca se salió de la línea de pensamiento del ELN, pero la paranoia de Fabio Vázquez fue la que condujo a que los fusilaran. También Fabio Vázquez pues tenía problemas de salud, como puede tener cualquier persona que se interne en el monte y necesitaba unos medicamentos y no le llegaban a tiempo. Entonces Fabio Vázquez atribuía que no era a la falta de, o a la cantidad de dificultades que se presentaban, porque era intenso el patrullaje del ejército, la persecución y el trabajo de inteligencia, y pues esa gente tenía que cuidarse también de dar papaya porque los capturaban. Entonces se demoraron en alguna ocasión los medicamentos y se le complicó la salud a Fabio Vázquez. Cuando se recuperó, lo señaló directamente de que eso era colaboración con el enemigo y había que matarlos. Pero de remate, cuando lo citaron, los Bertulfos, como andaban por aparte, no fueron capaces de justificar cómo han gastado 30 millones de la época. Y Fabio Vázquez de una vez lo señaló de que se han robado la plata de la organización. Posteriormente, el cura Pérez y Gavino hicieron bien las indagaciones, verificaron bien, y resulta que los tres Bertulfos no se han robado la plata, sino que tenían era desorganización en las cuentas, que le han entregado algunos dineros a gente que no les había dejado los recibos de los gastos que tenían con que justificar, pero que los tres sujetos no habían cometido ese tipo de acciones delictivas, aunque eran bandidos, ¿no? Pero parece que no han obrado para su beneficio personal, sino que lo que no han sido capaces era de manejar las cuentas organizadas. Lo cierto es que los tres fueron fusilados, los tres le enviaron cartas forzadas, parece que el que se las redactó fue el cura Pérez, y ellos las firmaron con un fusil en la cabeza, diciéndole a las familias que ellos entregaban su vida por la revolución, porque habían cometido errores de indisciplina revolucionaria y que debían ellos seguir apoyando la revolución. Esta es una historia que está por contarse y que cuando se haga la comisión de la verdad con el ELN, ojalá eso quede en primer plano. Pero si ponen al señor de Rusa que lo haga, desde luego, eso no se va a contar. Pero es muy largo todo este proceso de la Asamblea de Anacoreto. Entonces, esto generó una crisis tenaz dentro del ELN, pero fue muy fuerte, porque en paralelo con eso, el ELN había crecido muchísimo y esa es la explicación que nos da de haberse sostenido tanto con curas y monjas que seguían el ideario de Camilo Torres, como con estudiantes universitarios y personas de buen nivel cultural. Entonces, como eso circulaba dentro de la militancia, las decisiones del Comando Central, FECODE había formado unas amplias redes de apoyo al ELN y estaban en la mira de la inteligencia militar y de la justicia colombiana. Todos esos que estaban en ese escenario en distintas partes del país sienten que los van a capturar y se van para el monte. Entonces ya estando en el monte, en las cuadrillas,
se enteran mejor de lo que pasó y como tienen nivel académico superior y Fabio Vázquez era un tipo casi analfabeta y autoritario, ellos mismos se encargan de formar un proceso que va desde 1974 hasta más o menos 1982 de lo que en cierta forma ellos han llamado el replanteamiento. Ya lo veremos en qué consistía replanteamiento. Y comienzan a cuestionar a Fabio Vázquez Castaño. Bueno, pero este bandido, ¿quién se cree? Si es que aquí hablamos de que somos una igualdad y él es el todopoderoso que decide y cómo va a asesinar a 3 compañeros de la ciudad, porque no eran los 3 primeros que había asesinado. Años antes también había asesinado a otros muy conocidos dentro de la formación del ELN, inclusive uno que lo había acompañado a Cuba a formarse. Y como se publicó para esa época, que es un documento valioso de conocer todas las personas que estudian el conflicto armado en Colombia, el libro La guerrilla por dentro de Jaime Arenas, que se desertó del ELN y escribió ese libro y lo publicó. Y por ese libro lo asesinaron los del ELN. O sea que es otra historia que también hay que reconstruirla no solo aquí, sino que el país la debe conocer cómo era el terror o cómo es el terrorismo interno del ELN, de lo cual hizo parte el cura Pérez y Fabio Vázquez, los hermanos Vázquez y todos los fundadores. Entonces, con todos esos hechos, los cuestionamientos eran fuertes y Fabio Vázquez se malició, que a pesar de que él tenía la mano de hierro y los mandaba a reunir y se imponía y ordenaba fusilar delante de todos, porque fueron varios, malició que esta vez no le iba a funcionar y se voló para Cuba con el argumento de que él desde allá dirigía la revolución y porque Fidel Castro le aconsejó que mejor se quedara en Cuba y que de allá dirigiera. Al principio comenzó a dirigir por radio allá, hagan esto, hagan lo otro, hasta que los que estaban aquí se rebelaron, dijeron, no, 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 si esto no es esto no es la organización de Fabio Vázquez Castaño, esto es el ELN, que es así y así. Y sobre todo toda esa gente intelectual que había profesionales ya graduados, abogados, ingenieros, sacerdotes, sociólogos, sociólogas y estudiantes universitarios que organizaban entrenamientos en el monte y regresaban a las universidades a seguir trabajando el terrorismo en las ciudades. Entonces, ya no eran los mismos campesinos analfabetas que le daban el visto bueno a todo lo que decía Fabio Vázquez y decidieron relevarlo de la dirección del ELN, cambiar ese concepto de un dirigente único por una dirigencia colectiva, y ahí es cuando entra a operar el cura Pérez con toda su experiencia y facilidad para reorganizar, que no le fue fácil, vamos a ver, el proceso fue difícil, pero fue el que reconstruyó al ELN, lo reorientó, y entonces en ese interregno, estamos hablando entre el cura Pérez y la estadía de Fabio Vázquez en Cuba, inicialmente nombran a Gavino como cabecilla principal y ejerce esa actividad durante 2 o 3 años mientras se desarrolla lo que llama la etapa de replanteamiento, que ya la veremos. Dentro de esa etapa, el ELN no es que, a pesar de las grandes dificultades que tiene, se desaparezca, sino que le dan la vuelta y también coinciden, como el M19, en que si no hay acciones urbanas de renombre permanente, no van a sobrevivir en el escenario. Y planean el asesinato del general Rincón Quiñones, que lo vimos aquí, lo estudiamos, fue un caso atroz, cometido aquí en plena capital de la República, cerca de la escuela militar, y entran en la etapa del replanteamiento, que consiste en lo siguiente: es que se forman 2 grupos, 2 corrientes dentro del ELN. Una que dice que hay que seguir con la política tradicional, o sea, no está Fabio Vázquez Castaño, pero hay que nombrar a otro que sea el que toma todas las decisiones y el que empodere el grupo, y esa la dirigían o la orientaban 3 o 4. Y la del replanteamiento, que era la fuerza que le han traído todos estos jóvenes de universidades y académicos y los mismos sacerdotes, que decían que había que buscar un cambio estructural. Y algunos fueron mucho más allá, que dijeron, bueno, si el MOEC, del cual también hemos estudiado aquí, llegó a una etapa final en la que consideró que
definitivamente la lucha armada no tiene vigencia. Entonces pensemos en formar un partido político, y lo formaron, que se llamaba A Luchar, dentro del ELN. Eso generó más conflictividad. Y por eso, en síntesis, ese replanteamiento que presentaban algunos terminó como conduciendo toda una etapa de reconstrucción, y se necesitaban personas con el talento y el talante del cura Pérez y sus socios, fueron varios curas y sociólogos, que le ayudaran a reconstruir eso, a repoblar el ELN y a mantener una vigencia. Era que mientras en el monte ocurrían todas estas tropelías, por lo menos en las ciudades el ELN seguía creciendo. Y el asesinato del general Rincón Quiñones, el asesinato de un coronel Romero en Barranquilla y de un sargento mayor del ejército también en Bogotá, les dieron como un impulso y una nueva dinámica, y porque ya comenzaron a participar en la colocación de petardos, asaltos a entidades bancarias, asaltos a carros de valores y secuestros, el ELN. Entonces hubo como una especie de competencia en esa época, años 70, entre el ELN, las FARC, perdón, ELN, M-19 y EPL. Y era seguido que se veían acciones de ese tipo. Entonces, el ELN estaba en crisis en la parte rural. Gavino tenía dificultades para gobernarlo, había dificultades con los urbanos, pero no se acababa, sino que estaban en ese debate permanente, y era la izquierda en el mundo, ¿no? Ellos hacían parte de los problemas que tenía la izquierda en el mundo, de la pelea entre Rusia y China, de el crecimiento de la dictadura cubana, y enviaron a Gavino a Cuba a que hablara con Fabio Vázquez y le dijera que definitivamente ya no era el jefe del ELN y que quedara como responsable internacional. Y Fabio Vázquez, pues desde luego, semejante matón, y no quería aceptar, pero pues Gavino era su hombre de confianza, el que desde niño le había dicho, y le contó la verdad. Le dijo: usted ha hecho esto, 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 y allá no se la perdonaron, y estas son las decisiones. Y luego de varios días se reunieron con Fidel Castro, los tres, Fidel Castro y los dos terroristas, y Fidel Castro le dio la orden a Fabio Vázquez de que se quedara allá en Cuba como representante internacional del ELN, que eventualmente viajaría a Venezuela y a otros países a seguir coordinaciones, pero que además le sirviera de instructor de guerrillas para todos los terroristas de Latinoamérica. Y ahí terminó su nefasta existencia, muchos años entrenando criminales patrocinados por la dictadura cubana. Inclusive el ELN posteriormente le quitó toda responsabilidad internacional y lo reconoció como el fundador, que había entregado 10 años de su nefasta existencia al servicio del terrorismo en Colombia. Entonces, esos son como, en términos generales, todos los antecedentes estratégicos que nos dan un mapa, una concepción mucho más clara de por qué se llega al golpe del febrerazo. Entonces, algunos analistas dicen que el ELN estaba completamente acabado porque consultan los documentos internos y resulta que en el sistema autocrítico que tienen, ellos exageran siempre la presentación de las dificultades que tienen, pero si se mira con una manera más desapasionada, con una óptica clara, lo que pasa es que tienen la costumbre de colocar en sus documentos las cosas que les suceden, y claro, al leerlas así, sin estar conociéndolos o sin haberlos estudiado mejor, pues da la sensación que era un desorden completo. Y no, lo que pasa es que iban muy a fondo a la crítica y la autocrítica, y dejaban consignado, y dejan todavía consignado, los hechos. Entonces seguramente si se les encuentran documentos de lo que está sucediendo con las conversaciones actuales con el gobierno, cualquiera diga: no, pero es que eso allá es una locura, cada uno manda. Y ahí es donde queremos puntualizar algo que deseamos que nos quede muy claro hoy a todos. Desde hace rato los periodistas dicen que es que el ELN es una federación de organizaciones y que eso es imposible unirlos porque cada quien jala para su lado. No, no es así. Y eso queremos aclararlo hoy. Lo que sucede es lo siguiente, que como ellos tienen este sistema de la crítica y la autocrítica que es muy propio
de los círculos cerrados de la Iglesia Católica extremista. Entonces, por decir algo, Pablo Beltrán envía un informe de lo que pasó en una determinada rueda de conversaciones con el gobierno y escribe todo lo que él considera y hace la autocrítica. Por decir algo, se le dijo al Frente Occidental, que están las cuadrillas tales, 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 que sus aportes deben ser esto, y por falta de compromiso revolucionario no entregaron a tiempo esto y lo otro. Pero no es que sea una cosa grave que el ELN se va a acabar, sino que visto así como está escrito, entonces los periodistas inmediatamente, eso ya es una federación, cada uno anda por su lado. Porque escribe además, ¿no? Es que hay una tendencia a salirse de las directrices del Comando Central y esto tenemos que tratarlo en una nueva asamblea y no sé qué. Y son temas que se alargan debatiendo y como que cada cosa la quieren construir. Pero no es que en el fondo estén completamente destruidos ni que ya, mejor dicho, el ELN está a punto de desaparecer, sino que es el lenguaje que utilizan y los mecanismos. Y la prensa, los periodistas y los analistas que pululan aquí, inmediatamente salen y opinan de lo divino y humano. ¿Qué ha pasado con la cuadrilla Domingo Laín de Arauca? Esa fue la que primero consiguió los recursos con la Manesman y se ha enfocado en el narcotráfico, el secuestro, el terrorismo y la extorsión a petroleras y a otras entidades en Arauca y los nexos con Venezuela. Entonces, a esa se la dieron a un tal Pablito que inclusive estuvo preso, luego se voló y está en Venezuela. Y él, en sus reuniones, siempre ha planteado puntos más, entre comillas, militaristas, pero es en un conversatorio abierto y participan todos. Entonces, como hacen las actas y escriben eso, que Pablito piensa esto y lo otro, cuando caen esos documentos en manos de las autoridades y llegan a los periodistas, inmediatamente dicen que Pablito es la oveja negra que les lleva la... No es así. Es que él plantea sus puntos de vista y ellos los describen, pero finalmente se impone la decisión colectiva y el ELN es muy cerrado y esa es parte de su fortaleza en lo que es el tema de las decisiones. En lo que es abierto es en vivir entre las comunidades y promover el poder popular. O sea, es más o menos, si vemos, el reflejo mismo de la Iglesia Católica. Es que es un reflejo de la estructura de la Iglesia Católica. Por fuera, mucha amplitud de los sacerdotes hacia las comunidades para comprometerlos en sus actividades eclesiales. Y por dentro, muy férreos en autocriticarse, pero mantienen una disciplina en la cual difícilmente un cura habla mal de otro en escenarios públicos. Si eso se entiende así, entendemos mejor al ELN y sabemos por qué llegan tan fuerte a las conversaciones, porque internamente se dan el palo que sea, se cuestionan, se critican, se dicen las cosas a veces con términos exagerados, pero en público son el ELN, están unidos y están trabajando su concepto. Esa es la estructura que se fortalece con el replanteamiento que, como decimos, fue tan intenso que llegó a haber una línea que habló de crear un partido político fuera de las armas, como había hecho el MOEC con el MOIR. Entonces es interesante entender todo esto para ver cómo es que opera y cómo marcha el ELN. Adelante, mi coronel. Tenía la dictadura cubana antecedentes del envío de terroristas a gestar movimientos criminales en otros países del continente fuera del ELN, o era el único en ese momento a comienzos de 1977? Claro, ayer veíamos que hubo una incursión, un intento de incursión a Venezuela, estuvieron en Guatemala, en Brasil, aquí en Colombia con la historia del agente de la CIA que se recogió por toda Latinoamérica, haciéndole seguimiento y tomando información de cada uno de los de las delegaciones de la CIA que le hacía seguimiento. Escribió el libro La Operación América, el cual se lo recomiendo a todos ustedes. Ese libro no le puede faltar a nadie que estudie el proceso histórico de la guerrilla en Colombia, porque es que ahí está muy claro cómo
la dictadura cubana se extendió a toda Latinoamérica y promovió, por ejemplo, el secuestro de aeronaves y todas aterrizaban en Cuba. Pero eso era parte de una estrategia. Bueno, entonces aquí en Colombia, el caso específico, el ELN ha sido y es el grupo que toda la vida ha tenido línea directa con Fidel Castro. Pero en la medida que se han ido desclasificando documentos y conociendo versiones de terroristas con cierta influencia o incidencia en los niveles directivos del ELN, ha quedado también claro y establecido que la dictadura cubana jugaba en ese momento a Dios y al diablo y también apoyaba a otros grupos terroristas porque no confiaba plenamente en que el ELN, dirigido por bandidos como Fabio Vázquez Castaño, pudiera llegar a hacer un proceso revolucionario como el de Fidel Castro. Entonces encontró que en el M-19 había gente como Toledo Plata, Guate, Ospina, que tenían cierto nivel académico y que podían avanzar más y que eran mucho más audaces en las acciones urbanas y en las acciones de visibilidad propagandística y tenían contactos internacionales más fuertes como Torrijos en Panamá y Ortega en Nicaragua y los Terengos en El Salvador. Entonces les comenzaron a dar más apoyo al M-19 sin dejar atrás al ELN porque era su brazo, era su creación. Es que no se nos puede olvidar que el ELN fue formado en Cuba y eso es algo que se le olvida a los analistas y que los periodistas ocultan. El ELN fue creado por la dictadura cubana en Cuba con la Brigada Internacional José Antonio Galán, en la que había gente del MRL, del Partido Comunista, del EPL o lo que fue después el EPL y otros grupos. Entonces ahí nos queda muy claro eso. Y en síntesis, no era solamente al ELN, sino a muchos grupos terroristas latinoamericanos con los que la dictadura cubana le apostaba a construir una revolución continental. De ahí el concepto del ELN de siempre, de que estamos en la continentalidad de la lucha. Y Adelante. coronel, Sí, señor. ¿cómo se desarrollaron los hechos relacionados con el febrerazo de 1977, contundente golpe a las redes urbanas del ELN en Bogotá? Pues mi coronel, aquí con esto queremos puntualizar algo que sí ha sido un error de las fuerzas de seguridad colombianas. Es que para el ELN, para la FARC, para el M-19, cada operación militar tiene que hacer parte de un contexto político estratégico y de un desarrollo de la organización subversiva. Entonces, por eso aquí siempre decimos tal cosa ocurrió como consecuencia de tal conferencia de la FARC, el desarrollo de tal proyecto. Pues en el ELN es exactamente lo mismo. Entonces, estos hechos del febrerazo, pues no vamos a entrar tan en los detalles de cómo fue que rodearon la casa y que los capturaron, los que se volaron, porque esos son como mecánicas del conflicto, sino lo que queremos llegar es a los hechos gruesos. ¿Qué hay detrás de cada cosa de estas? Entonces, miremos. Se produce o se inicia la etapa que se llama el replanteamiento y es muy interesante leer esos documentos. Hay un propagandista del ELN que es un profesor de la Universidad Nacional que se llama Carlos Medina Gallego, que escribe en primera persona sus testimonios del ELN y lo que uno deduce al final es que el señor hace parte de lo mismo porque escribe con un apasionamiento y con una redacción propia del ELN. Pero bueno, eso ya es parte de su mecánica de propaganda. Pero en el fondo, al leer toda esta etapa del replanteamiento, tiene además una enseñanza interesante para un partido político, para una organización política. Es cómo se deben tratar las dificultades en el orden de la deliberación y la reflexión analítica en torno a los procesos históricos de las organizaciones sociales y políticas. No vamos a decir que un partido político va a asumir las actitudes terroristas del ELN, porque ni más faltaba, pero sí hay cosas que se pueden cotejar y revisar que demuestran las debilidades internas que tienen las organizaciones de seres humanos. Por más nivel académico que se tengan, hay una cuestión de empatías, de cultura organizacional, de estructura orgánica,
de identidad, de ideología, de principios, etcétera, que el ELN las analiza descarnadamente, y eso es el aporte que le da el cura español, que viene completamente imbuido de la teoría de la Iglesia obrera y de la encíclica, o las dos encíclicas de los dos papas. Si eso no se entiende así, pues entonces estamos dando un concepto errado y estamos cayendo en el error de los periodistas de decir que el ELN es una federación y que Pablito está peleando con el otro, porque no se entiende cómo es la dinámica interna y cómo es que ellos manejan y tratan las contradicciones de clase que llaman. Entonces, en ese periodo es muy rico ese análisis, en reuniones va, reuniones vienen, y no tienen el afán de nombrar ya quiénes son los jefes y quiénes son los que van a ir, sino que tienen unas organizaciones provisionales y ensayan varios mecanismos por el método de prueba y error a ver cuál les funciona mejor. Y entonces uno se queda pensando, ¿y un bandido como Gavino, un campesino iletrado, llegando a manejar eso? Sí, sí, y está formado, está convencido, y ahí hay ingenieros petroleros de la Universidad Industrial, hay ingenieros forestales de la Universidad Distrital de Bogotá, hay antropólogos de la Universidad Nacional, hay sacerdotes, hay ingenieros agrónomos de la Universidad de Palmira, hay estudiantes de distintas facultades, hay líderes campesinos, hay sindicalistas, y entre toda esa masa tan diversa, tienen una doctrina y la riega muy bien el cura Pérez por medio de los sacerdotes infiltrados y la manejan. Entonces es una etapa demasiado rica en enseñanzas porque tienen muchas contradicciones internas, muchas dificultades, pero mantienen vivas las estructuras armadas con poquita o mucha gente, pero las mantienen. Y llega el momento en que se dan cuenta que ellos tienen más gente urbana que rural, y es parte del replanteamiento, porque unos insisten, como ya lo hemos visto, en que hay es que formar militantes comunistas que tengan la capacidad de dirigir a un Estado que es esencialmente urbano, después de los desplazamientos masivos que hubo en los años 50, y que la parte rural hay que tenerles como una retaguardia estratégica fuerte, pero que tienen que ser más fuerte en lo urbano. Y eso genera unas contradicciones grandes. Hay muchos documentos de debate interno y tienen una característica distinta a las FARC. Es que las FARC siempre se compara, y en esa época de las críticas internas, es qué está pasando con el M-19 y se les convierte como una obsesión, ¿no? El M-19 tiene la culpa de esto, sobre todo Jacobo Arenas en sus borracheras que eran constantes, como decimos vulgarmente, se la montaba al M-19, y esa es una de las razones por las cuales el Tornillo Lozada y el otro bandido, el Catatumbo, terminan buscando asesinar a José Fedor Rey, porque lo miran más como un alineado con el extremismo izquierdista del M-19 que como sus propias falencias internas como FARC. El ELN, siguiendo esa reflexión interna que les imprime la teología de la liberación del hombre nuevo, se enfoca en otra cosa. Los demás grupos que tengan sus problemas, nosotros dediquémonos al ELN a ver qué es lo que pasa por dentro. Y hasta el día de hoy, el ELN sigue manejando esa política. Claro, ellos también analizan que las FARC les hicieron, no les hicieron, es parte del quehacer, pero no se comparan, sino se mantienen siempre esto es problema del ELN y lo vamos a resolver entre el ELN. Y ese era uno de los temas que analizaron en ese momento. ¿Por qué había más guerrilleros urbanos que rurales? Y la explicación es quizás por el acceso que tenían personas de alto nivel que se convirtieron en multiplicadores y que en cierta forma estaban copiando un modelo que ha surgido inspirado por Fidel Castro en República Dominicana, y era de formar un partido político de izquierda, naturalmente, aquí comunista, con personas de alto nivel académico, porque sostenían ellos que ahí es donde está el conocimiento y que sin desconocer el campesino había que formarlo, empoderarlo ideológicamente. Es un proceso interesante y por eso recomendamos hacer todo ese estudio de la época del replanteamiento del ELN, que es mucho más profundo de lo que se conoce.
También analizan y se dan cuenta, y esto queda para la historia y ya es demostrado, que en medio de todas esas contradicciones políticas que tienen ellos, por todos estos planteamientos que vemos, se reduce la seguridad y cometen errores. Y aquí volvemos a resarcir. No es que el ELN esté degenerado y que esté cayendo en trampas, sino que ellos son tan estrictos, tan dogmáticos, tan en sus críticas que dicen, hemos bajado la seguridad y se han cometido errores porque cayó el compañero tal en tal parte, cayó el tal, tal, tal. Y es cierto, cayeron porque se cometen errores, pero no es que lo magnifiquen, sino que lo ponen así en blanco y negro como es. Aquí hay problemas de seguridad y estamos fallando. O sea, en cierta forma son estrictos en la crítica y no utilizan palabras para darle la vuelta, sino que es. Bueno, y en medio de todo eso, había un terrorista cualquiera, Belisario Nieto es un diablo cualquiera, ahí. Pero ¿qué ocurre con este delincuente? Son campesinos muy despiertos, muy hábiles. Él estaba delinquiendo en las cuadrillas del Magdalena Medio y la inteligencia militar, que ya tenía sus ramas por allá, sus tentáculos, lo capturan. Entonces, en ese tiempo se manejaba de otra manera las capturas y termina trabajando con la inteligencia militar, dando información, y él suelta muchos datos que se desconocen en ese momento de cómo el ELN se ha recompuesto a pesar de estos golpes, y cuenta también de su nivel campesino lo que ocurre al interior, y eso pues es como una novedad grande para los servicios de inteligencia, que un grupo de bandidos que vienen de cometer esos actos criminales en Anacoreto y que se les descubrieron porque cayeron unos papeles también y otros contaron cómo en tan breve tiempo, en 2 o 3 años, dan ese giro eh, de, de, de cambiar esa mentalidad y de entrar como en un periodo de reflexión permanente, o sea, dijéramos como un retiro espiritual, pero sin dejar de hacer actos terroristas. Eso comienza a llamar la atención, ese proceso de replanteamiento. Entonces, este señor, como tiene contactos, pues trabaja para la inteligencia y va dando datos, y se llega a la conclusión de que en Bogotá está el señor Gavino y se tienen ubicadas las 5 casas. Es un trabajo maravilloso de la inteligencia militar de esa época, el comandante del batallón de inteligencia y contrainteligencia del general coronel en ese momento, Harold Bedoya Pizarro, y trabajaron muy bien en la ubicación, las vigilancias. Eso era un trabajo excepcional que hacía la inteligencia con muy pocos medios, unos suboficiales de una calidad única, y oficiales también de profesionalismo total, y se infiltraron en la organización y localizaron 5 casas en las cuales se movía Gavino, o sea que no tenía escapatoria, no tenía escapatoria. Y en la madrugada del 27 de febrero le cayeron a las 5 casas de manera simultánea. Y este bandido, el Gavino, pues como buen delincuente, ya había analizado por dónde se volaba, y los agentes que hicieron el allanamiento, los miembros de la inteligencia y Dirección Nacional de Instrucción Criminal que los acompañaba en la diligencia, no rodearon la casa completamente y se voló por la parte de atrás y alcanzó a escapar. Ahí capturaron a la mujer de Gavino y a la hija, y el pasaporte le encontraron que tenía varios viajes a Cuba, a México. O sea, no era el campesino que se imaginaban que Gavino, igual que pasaba con Tiro Fijo, ¿no? Que siempre lo pintaron como un campesino bruto encerrado en el monte y se ha movido más por el mundo que muchos de los que suponían que era un campesino ignorante. Y Gavino tenía tiquetes que se ha movido por el país en las aerolíneas. De hecho, un delincuente con un prontuario muy amplio, pero también con una actividad permanente alrededor de su plan estratégico. Se encontraron unos documentos valiosísimos en los cuales lo que les había contado Belisario Nieto en algunas capturas e interceptaciones telefónicas se tenía una idea. Aquí sí quedó clarito cuál era el proceso de la replanteamiento del ELN. Entonces, como vemos aquí, lo importante no es simplemente los que capturaron o los que no se capturaron, sino lo que esclareció la inteligencia militar con ese golpe alrededor de cómo se estaba gestando el ELN y cómo se había
entrado a ese proceso de desarrollo. Y desde esa época, pues la inteligencia le contó al país y a las fuerzas militares cómo es que funciona el ELN, y hasta el día de hoy esa estructura funciona igualitico, no ha cambiado. Por eso decimos, si se analiza esa época, se entiende mejor qué es lo que pasa con los diálogos en este momento. Entonces, hay un montón de actividades, como les dije yo ahora hace un rato, del ensayo y error de que hagamos esto, que formemos una comisión nacional regional, una comisión nacional que verifica esto, pero siempre con reunión, con debate, con replanteamientos. Por eso se llama la época el replanteamiento, para ver qué se corrige. Y este bandido, el Gavino, es muy abierto a que las cosas mejoren, además porque la incidencia del cura Pérez y de otros intelectuales es más fuerte en ese momento dentro de la organización, y la autocrítica es cada vez más exigente. Entonces no se perdonan ellos mismos y se autocuestionan. Por ejemplo, en mi libro El ELN por dentro, es increíble cómo se reúnen los cabecillas a tratar un tema, preparando una reunión de una asamblea de la cuadrilla Carlos Alirio Buitrago, y entre ellos se confiesan como en una confesión católica. Yo reconozco que hice esto, esto, esto y esto, y me comprometo a esto, y mi propio autocastigo es este. Más o menos a ese nivel llegan. Entonces, pues claro, tienen defectos y errores. No vamos a ver que eso es perfecto. Tienen defectos y errores, pero es el esquema. Entonces, Gavino encarga a un bandido muy famoso, José Manuel Martínez Quirós, de que se quede en Bogotá manejando lo poco que se salvó, porque está también estructurada la compartimentación, que el ejército les allana 5 casas, que son las que tienen ubicadas, pero tenían más, y otros se salvan, algunos cayeron, y los que cayeron no cuentan de las otras casas, no por solidaridad, ni por seguridad, es que no saben dónde quedan las otras casas. Eso llama compartimentación, y lo trabajaban muy bien. Allí, por ejemplo, se volvió muy conocido el sistema de escribir los documentos en criptografía, y tenían varios métodos. Por decir algo, estaba de moda el libro de 100 años de soledad de García Márquez. Entonces, cogían el libro y para escribir un mensaje, buscaban la letra A en la primera página, página 25, página 18, por decir algo, que es la primera página después del prólogo y todas esas cosas. Entonces ya el que tenía el libro, también el otro lado tenía el código para desencriptarlo. Entonces la letra A aparecía muchas veces, pero escogían la del cuarto renglón del primer párrafo y la tercera vez que está en el párrafo. Entonces colocaban esos números, cuarto, 2, 3. Entonces así era casi imposible descifrar un mensaje, y si lo capturaban con un mensaje cifrado y no se sabía con cuál libro estaban trabajando, pues era imposible descifrarlo, pero lo hacían. Lo otro que hacían era escribir los mensajes con agua de arroz, o con agua de yuca, o con agua de frijol blanco. Lo copiaban y lo escribían sobre un papel en blanco. Entonces, cuando capturaban un bandido, llevaba unos papeles en blanco, y si no se hacía el proceso de colocarlo al calor, pues no se sabía qué decía. Al colocarlo al calor se encontraba el texto, pero generalmente estaba escrito en criptografía. Eran unas medidas muy elementales, pero muy seguras. Y este Martínez Quirós era el que dirigía todo eso aquí desde Bogotá. Pero, como les digo, era una etapa en que iban mejorando, iban revisando, y hubo una reunión nacional de cabecillas, de las varias que hubo, en la cual ya tomaron unas decisiones más de fondo. Entonces, toman decisiones de fondo porque mientras están en todo ese proceso, los que abanderaban regresar a un partido político desarticularon una cuadrilla completa del ELN, y eso casi nadie lo sabe, pero ocurrió. Y era la cuadrilla Luis José Solano Sepúlveda, una de las más beligerantes. La desarticularon los cabecillas y le regalaron las armas a las FARC. Oigan eso. Y se convirtieron en políticos. Eso ocurrió en Santander. Ellos querían hacer política. Entonces viene que hay que hacerles un juicio revolucionario, pero viene todo ese debate, que si hacemos lo mismo que hacía Pablo Vázquez, los matamos, los llamamos aquí, los sancionamos. O sea, tienen una dinámica diferente. Entonces, en medio de todo ese enredo que hay, que va, que viene, que el análisis, que los traiga, que los que se presentan, que los que no se presentan, que los que renunciaron,
que qué hacemos, forman una dirección nacional provisional y se le encargan al cura Pérez, porque él era el más intelectual, el más capaz y el que dirigía eso. Y eso termina en que cuando llegan a los diálogos con Belisario Betancur, consideran que el ELN todavía no está maduro para reclamar lo que quieren, que es mejor seguir avanzando en la unidad, esa es la palabra que utilizan, avanzando en la unidad del movimiento revolucionario y que hay que atraer a todas las corrientes del EPL que se está desarmando y volver a traer a todos estos que se han desactivado porque ellos tienen un concepto de un hombre nuevo. Como ven, esto es muy interesante y es todo lo que se deduce de ese golpe del 77 que se llamó el febrerazo. Internamente también se cuestionan muchísimo porque es golpe a Fabio Vázquez en el 72, golpe en Anorí y ahora este, y sin embargo sobreviven más por la organización, por la compartimentación, por la clandestinidad y por la versión política que le imprimieron los del replanteamiento. Entonces, aquí viene otro ejercicio interesante, que ellos mismos van evolucionando y dicen, bueno, al principio tuvimos muchas contradicciones, tuvimos bajas de seguridad, hay enfrentamientos allí entre nosotros, entre tal, pero al fin y al cabo sacan un documento en el que escriben 8 conclusiones por las cuales el replanteamiento no es tan malo, porque les ha servido para unas cosas y otras los ha mejorado o han fallado, claro, pero que esa Dirección Nacional Provisional tiene la visión de darle un nuevo enfoque al ELN. Entonces nos parece que esto es muy interesante, muy novedoso para muchos, pero muy viejo en la historia y guardado en los anaqueles de inteligencia de quienes en ese momento los combatieron. Y por no conocer esa memoria es que se repite y se repiten todos estos errores con el ELN. Adelante, mi coronel. ¿Cómo destaca Fundel el drama de las víctimas del narcoterrorismo comunista desatado por el ELN contra la niñez colombiana durante 6 décadas continuas? El término formal de cada episodio de la memoria histórica, aún no contada del conflicto armado que realiza nuestra fundación, usted siempre hace un balance puntual de reflexión respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles son las reflexiones estratégicas acerca del febrerazo de 1977, contundente golpe a las redes urbanas del ELN en Bogotá? Pues bueno, no, reflexiones muchísimas y quizás ya hicimos bastantes en la reconstrucción. Sin embargo, tratemos de puntualizar algunos detalles que son interesantes. Uno es que
al país se le han olvidado un montón de acciones terroristas porque esto lo queremos resarcir. No es que mientras esté pasando todo esto en que ellos se critican de esa manera tan flagelante, autoflagelante, el ELN esté en una descomposición total y esté acabado, que es lo que cualquier lego en la materia pensaría en su momento. No, es que ellos están revisando que por qué no pueden ser más contundentes y se autocritican de una manera muy fuerte. Entonces, durante esa época asaltaron varios municipios, asaltaron a Remedios, a San Pablo Bolívar, secuestraron, cometieron emboscadas, o sea, no pararon su dinámica de acciones criminales, sino que internamente, en los documentos históricos y en los documentos internos de ellos, se cuestionaban muy a fondo los aciertos y los desaciertos, como con más énfasis en los desaciertos. Es sin lugar a dudas el momento de reconocer la exitosa labor que ha hecho o que hizo en esa época el batallón de inteligencia y contrainteligencia con muy pocos efectivos y con muy pocos medios, pero con una voluntad de hierro admirable y con una dedicación única. Y gracias al trabajo de estas personas de esa época es que se conoce todo lo que ocurrió y se les causaron tan importantes golpes a diferentes grupos criminales. También aquí hay que resaltar que esos altibajos en el crecimiento del ELN son propios de cualquier organización humana, de cualquier empresa, y que ellos los han manejado de una manera autocrítica, en el cual siempre se presentan como si quisieran decirse, nosotros podemos más, pero hemos sido incapaces en esto y en esto, y tenemos que darnos la pela. Es el fondo del asunto, que desafortunadamente no se ha leído así en los medios y por parte de los supuestos analistas que hay. Desde luego, la importancia de la presencia de religiosos, de monjas, de sacerdotes, de laicos, de comunidades eclesiales de bases revolucionarias de masas, y del concepto de la teología de la liberación, del hombre nuevo, de la orientación al poder popular, seguimiento a los procesos históricos marxistas, leninistas, tiene una importancia capital en este desarrollo. La audacia del ELN en las acciones urbanas, materializada, por ejemplo, en los 3 asesinatos que mencionamos de los 3 militares, en los robos a bancos, a entidades crediticias, a vehículos de valores, en los secuestros, en las extorsiones, en incursiones urbanas contra unidades de la policía en poblados alejados, demuestran que están refinándose, que no han parado y que bajo ese concepto del hombre nuevo, todo lo que se haga tiene que tener una orientación político-militar de alcances superiores atadas a un plan estratégico. Entonces, el ELN, dicen ellos, debe tener una identidad, una militancia fuerte, no puede ser una persona que está ahí haciendo parte de una banda armada. Ese concepto hay que cambiarlo por el compromiso revolucionario del cambio de una sociedad. Y con eso el cura Pérez incide muchísimo. Como vemos, hay una sumatoria de golpes importantes de las fuerzas militares que el Estado no aprovechó ni con los consejos de guerra, ni con el desarrollo o programas de desarrollo social, económico en zonas deprimidas. Toda esa información acumulada en los Canelos, en Anorí y Brazo, presentan de manera ambivalente 2 cosas: una incapacidad del Estado para someter a estos bandidos por falta de compromiso de la dirigencia política, pero también una capacidad de estos bandidos para recomponerse, para reorientarse, para autocriticarse y para darle una dinámica diferente a ese verticalismo y a ese sistema autoritario que había impuesto Fabio Vázquez Castaño. Y ahí tal vez esté el secreto del éxito del ELN, que no se ha podido interpretar por el país, porque en los documentos que ellos escriben, además de mantener viva la historia completa, como ocurrió desde el principio, siempre hablan de esa parte de haber quitado la dirección autoritaria de Fabio Vázquez y haber entrado en el proceso de replanteamiento hacia una dirección nacional nueva. Desde luego, la complicidad de la dictadura cubana ha sido fundamental para el crecimiento del ELN, pero también para el daño del terrorismo en Colombia y también para la manera como la dirigencia política nuestra no se ha puesto en su lugar
para romper relaciones con estos delincuentes de la satrapía cubana y permitirles que con contubernios de politiqueros corruptos de aquí de Colombia, diciendo que hay que proteger a Cuba y incorporarla al sistema latinoamericano, y etcétera, no se les lance a los fascismos que merecen, porque mucho del daño que nos han hecho los comunistas armados en Colombia viene directamente orientado desde Cuba. Y máxime que el ELN nació en Cuba y siempre ha tenido el cobijo. Y la prueba es que durante el gobierno de Duque estuvieron los cabecillas ahí escondidos y a Duque le faltó temple, le faltó carácter para haber roto relaciones con estos, con la dictadura cubana, haber expulsado a todos los embajadores y sacar todo lo que hay en Colombia de difusión cultural cubana, que es un centro de espionaje y sabotaje a Colombia, porque esa es la mentalidad comunista. Una embajada no es un centro de relaciones diplomáticas, sino es un centro de expansión del comunismo. Y finalmente, la manipulación de la paz con base en el Plan Vuelo de Águila. Durante el replanteamiento se construye el Plan Vuelo de Águila, que obvio, durante las siguientes asambleas lo han ido refinando, ya han ido mejorando esquemas y mejorando procedimientos, pero es el plan hacia la toma del poder y eso no lo han cambiado ellos. Y siempre el mismo argumento, igual que el M-19, igual que la FARC, es que estamos haciendo la paz para, buscando la paz, pero es que no se puede y por eso hay que hacer la guerra y hablan de humanizar la guerra para buscar la paz, etc. Muy interesante todo esto y queremos escuchar a mi coronel González qué nos dice hoy al respecto. Gracias, mi coronel. La reflexión para el día de hoy. Con la contundente pero muy violenta toma del poder del comunismo en Rusia a comienzos del siglo XX, sus cabecillas estaban admirados y orgullosos de la sangrienta victoria terrorista. Por eso quisieron expandir el criminal marxismo para globalizar esa utópica forma de gobierno, pensando que habían descubierto la manera de implantar la felicidad para toda la humanidad. Para ello crearon la oficina denominada la Internacional Socialista, que por medio de las muy multitudinarias embajadas rusas hacen influencia ideológica interna en las naciones, que supuestamente son sus aliados y amigos. En Colombia se inició esta tarea adoctrinadora comunista en los sindicatos como el Bananero, para la década de 1920, los partidos políticos como el Liberal, para la época de 1930, la Iglesia con los jesuitas, la docencia como la implantación de la docencia laica, por ser los principales frentes de dominio y control de las naciones, pues tradicionalmente son los gremios de mayor capacidad de manejo económico y quienes dominan la producción y el comercio. Específicamente para el apoderamiento de la educación colombiana, se centró en destruir el predominio que la Iglesia Católica había ejercido en forma hegemónica desde la colonia, para cambiarla por la educación oficial no religiosa. Y lógicamente, lo que no lograran por esa vía, lo harían conquistando la mente de los prelados a su ideología marxista, pues sabía que por la fuerte formación religiosa le era bastante resistente a su naturaleza atea, pero que de todas formas tenían su vulnerabilidad. Para eso, muchos prelados colombianos fueron enviados a universidades europeas como la Lumbumba, también ya infiltrada y patrocinada por los partidos socialistas de la órbita rusa. Prelados eufóricos de haber encontrado también otra corriente ideológica que promovía la felicidad del mundo, como lo ha venido buscando las iglesias de todo el planeta desde hace siglos. Pero en el hemisferio occidental ha predominado la corriente católica y dentro de ella la línea jesuita. Esta penetración del comunismo en el gremio eclesiástico, por su naturaleza política bastante ingenua y así sea fuerte en lo social, sucedía sin que se dieran cuenta de que estaban siendo adoctrinados en las ideas con las que el mismo comunismo lograría su objetivo de arrebatarles la docencia, porque su plan era que la docencia y dentro de ella se crearan las cuadrillas terroristas como el ELN y otras más.
razón por la cual en el socialismo han militado bastantes prelados católicos, en especial jesuitas, obnubilados con el falso espíritu comunista de alcanzar la felicidad eterna, como ya lo dijimos, tanto la terrenal como celestial y a toda costa. Aspecto en que coinciden las dos ideologías, pero por diferentes caminos, una con el fusil y la otra con el crucifijo. Pero para nuestro infortunio en ese tiempo, se mezclaron ambas, como en el caso colombiano, a las dos dentro del ELN. Pues en la misma forma como la Iglesia creó la corriente sindical con fundamentos católicos, como la UTC, para contraponerse a los sindicatos comunistas, como la CTC, así también se creó el ELN, como un grupo terrorista imbuido de una mezcla de fanatismo religioso y comunista, para contraponerse a las agrarias FARC como brazo armado del comunismo. Y de aquí la ojeriza histórica que ha existido entre los dos. Y en forma similar también se produjo la confrontación de los partidos políticos conservador de naturaleza capitalista y teológica contra el Partido Liberal de esencia comunista atea, en el tiempo de la violencia que tanto explicamos aquí antes. De toda esta compleja mezcla de factores que pasan ocultos a los dirigentes nacionales, es entendible que ellos no encuentren la explicación del por qué les han sido tan difíciles lograr el éxito político con los tantos fallidos procesos de paz con estos grupos subversivos. Por la falta de profundidad geopolítica que la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación está solventando con sus diversos y constantes empeños en programas diarios de carácter histórico y pedagógico. Porque hay muchas explicaciones pendientes, como las que el jesuita Francisco de Rux no supo, o más bien, no quiso plasmar en su fallido informe de la verdad, y que quizás ahora en el presente proceso que se está tratando de llevar con el ELN, tampoco logre éxito. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Muy completo el resumen que usted hace, analítico y reflexivo alrededor de todo este, o mejor, complementando toda esta reflexión que hemos hecho. Es un problema complejo, hay muchos actores incluidos, muchos intereses y sobre todo muchos procesos en desarrollo para los cuales no hay respuesta del Estado, porque se ha pensado que la sola respuesta militar es suficiente y como vemos es una estructura sociológica, sociopolítica muy bien articulada desde sectores clandestinos de la Iglesia Católica, del sindicalismo, el magisterio y con un plan estratégico muy bien definido, matizado permanentemente con terrorismo y narcotráfico. Así es de que esto es de mucho más calado y no esperar que en estas conversaciones que están haciendo en este momento ya el ELN se volvió buena persona que cada uno de los bandidos y esto va a cambiar. Adelante, mi coronel Alarcón. Mi coronel, tenemos aporte de Eduardo Patiño que dice lo siguiente. Otro que hablaba del hombre nuevo fue Gonzalo Arango, el creador del nadaísmo, pero Arango no era socialista, era rojestillista. Durante el gobierno de Santos se estableció el plan de guerra Relámpago Rojo contra el ELN, el cual sirvió porque varios cabecillas fueron dados de baja. Eso los llevó a buscar negociaciones de paz en La Habana. El atentado a la escuela de policía llevó a Duque a mantener las ofensivas contra dicho grupo, donde se intensificaron los bombardeos contra los campamentos del grupo armado. Ahora con Petro, al suspender los bombardeos, quién sabe qué pueda pasar. Es una estrategia grave, porque le resta iniciativa frente a las fuerzas militares. Esperemos que se mantengan la iniciativa de ofensiva contra los grupos subversivos, los grupos armados, y así se podrá llegar a un verdadero proceso de paz. Mi aporte para el día de hoy dice lo siguiente: teología de la liberación igual a objetivos del ELN igual a recomendaciones concluyentes del cura de Rux
y o el informe de la verdad. No busco explicar lo que es la teología de la liberación, pues mi nota saldría muy extensa y abarcaría más de un programa. Además, recomiendo leer y ubicar trabajos al respecto en la biblioteca del Dr. Google y en la biblioteca o página web de, de nuestra fundación. Hoy pretendo entonces definir y dejar ver el grado de culpabilidad que se tiene ante los ingentes esfuerzos realizados por nuestras fuerzas militares, por nuestra fuerza pública. En especial, lo del mayor recorrido que es el Ejército y la Policía Nacionales. Sacrificio de muchos servidores patrios, regando con sangre inocente al territorio patrio. Sí, señores, la fuerza pública ha desarrollado sus acciones legales, capturando o dando de baja a los levantados en armas, ilegalmente operando con violencia y terrorismo sobre el sacrificado pueblo colombiano. Pero, para cualquier situación referida, con el tiempo se brindarán dentro de los políticos de nuestro país, sumados a una justicia sesgada y complaciente, el perdón y la burla del accionar militar y policial, dando órdenes como la de parar operaciones, abrir zonas o rutas de escape para los bandidos, liberando procesos o procesados detenidos en cárceles para que regresen a sus fieles andanzas contra la estabilidad nacional, institucional y la vida, honra y bienes de las personas de bien. Ahora bien, el pero, la culpabilidad es de todos por dejarnos tramar de los políticos de turno que intervienen dejando abierta la posibilidad de continuidad de estos terroristas, tarde o temprano, como ahora, haciéndose fuertes, aunque sea en una visible clandestinidad ante nuestro país inerme y confiado en su zona de confort. Luego, como dice la canción, culpable soy yo, primero por querer en políticos y jueces, y segundo por seguir en la misma situación conformista de dejar hacer y dejar pasar sin preocuparnos por poner a remojar nuestras propias barbas, pues en la lista somos los que seguimos después que se han llevado a nuestros vecinos. Reitero la invitación para que busquen y lean el libro relacionado con la teología de la liberación, recomendado por mi coronel Villamarín, en un contexto que identifica la lucha contra la pobreza y el subdesarrollo. Pero además, busquen que de seguro encontrarán excelentes programas de nuestra página web para conocer estas y muchas otras acciones contadas en narrativa para conocimiento de todos, en especial de las juventudes, en familia y comentando para no volver a caer en los mismos errores. Seguramente nos van a salir más caros y crueles que los anteriormente vividos. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Exactamente, es que la historia, reduciéndolo en una frase que se utiliza mucho, si no se conoce, se repite. Y lo que usted nos ha dicho, enfoca hacia allá. Pues llegamos al final del programa de hoy. Les agradecemos a todos. Los invitamos para mañana a continuar con otra jornada de la memoria histórica Bomba Contada. Y esta noche que tendremos un evento académico muy interesante, vendrá el señor general Óscar Ateortúa de la Policía Nacional, ya retirado, a hablarnos de la policía que necesita Colombia en este momento para su seguridad y tranquilidad de los ciudadanos. Un feliz día para todos. Que Dios nos siga bendiciendo.